Bienvenidos a este video donde vamos a hablar acerca del ejercicio torque. Bien, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué es torque? El torque es una fuerza que cuando la aplicamos genera un movimiento circular. Vamos a ver este ejercicio que se titula Construcción de un nuevo hospital. Bien, la gobernación del departamento ha llamado a una constructora muy importante del país para la construcción de un mega hospital en el centro de uno de los municipios. Para la construcción de los pisos superiores se deben usar columnas metálicas para poder sostener toda la estructura, mientras los pilares son correctamente hechos e instalados. Debido al poco aporte económico para comprar vehículos industriales que ayuden con el monte de esas columnas, los obreros deben usar la mejor manera para subirlas. Para ellos, amarran sogas gruesas en los anillos que se encuentran en los extremos de las columnas y deciden subirlo en grupos. Se debe tener en cuenta que esta columna tiene un peso total de 2.500 newtons y además tiene como un punto de rotación, un soporte hidráulico que los obreros ejercen también fuerzas completamente distintas. Por lo menos el obrero 1 tiene una fuerza de 833 newtons, el obrero 2 tiene una fuerza de 882 newtons, el obrero 3 931 newtons, el obrero 4 912 newtons y el obrero 5 960 newtons y también el obrero 6 953 newtons. Bien, según esos valores, nos piden hallar el torque total del ejercicio y también cuáles obreros se van a ejercer una mayor fuerza. Bien, entonces vamos a enfocarnos en esa gráfica. Esta va a ser básicamente nuestra columna y eso van a ser las fuerzas que van a ejercer los obreros. Entonces, ¿qué es R? R es posición. Entonces, esta sería la posición del obrero 1, la posición del obrero 2 y así sucesivamente. Entonces, el obrero 1 se encuentra acá. Esta es la posición donde él está aquí y va a ejercer una fuerza en esta dirección, teniendo un ángulo con respecto a la columna de 146 grados. Lo mismo es para el obrero 2. Este tiene un ángulo de 110 grados, está en esta posición y ejerce una fuerza hacia este lado. El obrero 3 está en esta posición y ejerce una fuerza hacia esta dirección con un ángulo de 70 grados. Esto, acá donde está ubicado el plano cartesiano, es básicamente donde está el punto de rotación que habíamos dicho que era una máquina hidráulica. Bien, entonces de ahí es donde se van a ver las distancias, o sea, la posición. Es decir, de este punto de rotación hasta acá, que es donde está situado el obrero 1, hay un espacio, un espacio de 57,4 metros, una distancia. De aquí hasta donde está el obrero 3 hay una distancia de 15 metros. De este punto hasta donde está el obrero 4 hay una distancia de 45,6 metros. Igualmente, entonces todas las distancias o las posiciones se van a tener en cuenta con respecto al punto de rotación que lo vamos a tener acá en todo el centro. Bien, entonces esos también van a ejercer unos ángulos. Con respecto acá tiene un ángulo de 127,4 el obrero 4 y está en esa posición ejerciendo una fuerza hacia esta dirección. Acá, como podemos ver, el obrero 6 no es que no tenga una posición, claro que la tiene, sino que acá, como ven, se encuentran ambos obreros, es porque acá están ambos, o sea, están en esa misma distancia, pues. Pero obviamente no quiere decir que no haya, sino que sí lo hay, sino que este obrero, el obrero 6, está ejerciendo una fuerza hacia esta dirección. Y lo mismo para el obrero 5, que está en esa posición y ejerce una fuerza hacia esta dirección, teniendo un ángulo de 80 grados. Bueno, antes de todo es necesario recordarles que cuando ocurre torque a favor de las manecillas de reloj, es decir, a la misma dirección que lo hace un reloj, vamos a decir que es negativo. Y cuando no lo es, o sea, cuando es en contra, es positivo. Eso es muy importante porque es para tenerlo en cuenta para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a ver. Uno dirá, bueno, ¿y cómo yo me doy cuenta cuál está a favor y cuál está en contra? Eso es bastante sencillo, entonces lo que vamos a hacer es mirar el ángulo. Como vemos, el ángulo acá sale desde acá. El ángulo siempre va a salir ¿de dónde? De acá, de ese punto de referencia que va a ser que nuestra columna. Entonces, vamos a iniciar por orden. El obrero 1 sale el ángulo, sale de aquí, de esta hacia allá. Entonces, vamos a ver que está aquí, a favor de las manecillas del reloj, o sea, hacia allá también, así también
va un reloj, ¿cierto? Entonces está a favor y decimos que es negativo, ya lo había dicho anteriormente. Entonces tengamos eso en cuenta. Bueno, el obrero 1 tiene negativo. ¿Por qué? Porque va a favor de la manecilla del reloj. El obrero 2, lo mismo, entonces sale de aquí hacia allá. Pero este obrero, si nos damos cuenta, ya va de izquierda a derecha. ¿Y van qué? En contra de las manecillas del reloj. Por eso decimos que es positivo. Entonces, el obrero 3 va que a favor de las manecillas del reloj decimos que es negativo. El obrero 4 tiene su ángulo, pues, en contra. Sí, señores, en contra de la manecilla del reloj, por eso decimos que es positivo. El obrero 5 las tiene también a favor. Mire, de aquí hacia abajo va a favor, eso quiere decir que va negativo. Este obrero, el obrero 6, también va a favor de las manecillas de reloj, es decir, va negativo. Entonces, como pudieron ver, la mayoría van a favor de las manecillas de reloj, tienen la misma dirección como lo haría un reloj. Así que la mayoría son negativas, solamente 2 fueron los positivos, que vendrían siendo el obrero 2 y el obrero 4. Bueno, entonces, nos dice la primera pregunta, una vez ya hemos avanzado en esto, ya hemos entendido un poco la gráfica. Dice A, el torque total del ejercicio. Bueno, es muy sencillo. ¿Cómo hallamos el torque total? Pues bastante sencillo, lo hallamos con la suma de todos los torques. Y hay una formulita para hallar ese torque, que es muy sencilla, es posición por la fuerza por el seno del ángulo. Entonces, como cada uno tiene una posición distinta, una fuerza distinta, que es la que tenemos aquí en el enunciado, y un ángulo distinto, solamente vamos a reemplazar, pero eso sí, obviamente cada obrero tiene su fuerza, su posición y su ángulo distinto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Posición 1 se va a referir a esos numeritos 1, que 2, que 3, se va a referir a los obreros. Entonces, el obrero 1 tiene una posición, si lo vemos acá arriba, de 57,4 metros. Bien, la ponemos aquí, mira, reemplazamos. Y tiene una fuerza de, según el enunciado, dice que este obrero tiene una fuerza de 833 newtons por el seno de 146, que es el ángulo que él tiene con respecto a la columna. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer con todos los obreros. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué yo veo que algunos negativos, que algunos positivos? Sencillo, ya habíamos dicho que si el obrero tenía un ángulo a favor de las manecillas del reloj, iba negativo. Y si lo hacía en contra, iba positivo. Y ya habíamos dicho, bueno, la mayoría va a favor de las manecillas del reloj, o sea, la mayoría son negativos. Entonces, los únicos que iban en contra de las manecillas del reloj era el obrero 2 y el obrero 4, que vamos a identificarlo por el colorcito, bueno, el verde y el rosado. Entonces, si nos miramos acá, mire, este va ¿qué? En contra, porque sale la columna hacia allá, ejerce una dirección de esto, básicamente, por así decirlo, de derecha a izquierda, o sea, va en contra de las manecillas de reloj y por eso queda positivo. Igualmente acá, va ¿qué? En contra de las manecillas de reloj, va de derecha a izquierda. Entonces, una vez ya hemos reemplazado, por así decirlo, nuestros datos en la fórmula, lo que vamos a hacer es hacer esa suma. Entonces ponemos sencillo en la calculadora lo que nos dio teniendo en cuenta los signos y esto nos dio en nuestro caso un torque total de menos 58.501,74 newtons por metros. ¿Por qué newtons por metros? Porque la fuerza está en newtons y la posición está en metros. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta respuesta? La respuesta de la, decimos que el torque total de este ejercicio tiene menos 58.501,74. Es decir, está en negativo. Entonces ya les había dicho, como eso se lo he repetido tanto, si está en negativo, quiere decir que está aquí a favor de las manecillas del reloj. Entonces diríamos que iría ¿qué? De acá hacia allá, o sea, a favor, hacia la misma dirección que hace las manecillas del reloj. Entonces,
Con eso, interpretando esta respuesta, podemos resolver la pregunta número 2 o la pregunta B, que dice, ¿cuáles obreros ejercerán una mayor fuerza? Bien, los obreros que ejercen una mayor fuerza son el obrero 1, 2 y 3, son los que están, por así decirlo, detrás del punto de rotación. ¿Por qué? Porque si ellos ejercen una mayor fuerza, vamos a hacer de cuenta que esto va a subir. No sé si puedo voltearla acá tantico para hacerles una demostración. Listo. Vamos a decir que va a subir, entonces ellos van a ejercer una mayor fuerza y va a subir, haciendo una rotación en dirección de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque da negativo. Entonces, ahí podemos interpretar que el obrero 1, 2 y 3 van a ejercer una mayor fuerza que la que ejercen los obreros 4, 5 y 6. Bien, esto es todo por ese video. Espero hayan entendido básicamente qué es esa fuerza de torque, cómo hallarla, que es aplicando una fórmula bastante sencilla, que la posición, la fuerza en newtons obviamente, y el seno del ángulo. Es muy importante. Ese ángulo depende de qué, del objeto que se quiera alzar o al objeto que se le vaya a medir o a encontrar esa fuerza de torque. Espero hayan entendido y hasta pronto.